En el caso de Europa, está apostando muchísimo por todo lo que es las renovables, todo lo que es la energía. Tienen unos objetivos de descarbonización de sus economías, que son pilares básicos para el desarrollo durante los próximos años. Una forma de diversificar tu economía y ser un poco menos dependiente. Ser autosuficientes y estar separados del resto del mundo. Ser una potencia energética, vamos a decir. Vamos a hablar con una empresa especializada en el mercado eléctrico alemán, que va a ser la que haga la gestión de nuestra batería. Un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Crowme Insights, donde hoy tenemos el placer de contar con Adrián Díaz, que es parte del equipo de operaciones y parte del equipo técnico. Así que Adrián, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Hoy va a estar aquí porque, claro, hace poco sacamos un proyecto y creo que es interesante que la parte técnica nos enseñe cuáles son las bondades y las ventajas de este proyecto y por qué es tan importante el haber lanzado un proyecto como este ahora, en este momento. Entonces vamos a hablar un poco del contexto y vamos a hablar un poco del proyecto, también de forma técnica, para que todos podáis entender cómo funciona un proyecto de almacenamiento, un proyecto BESS. Pero bueno, primero vamos con Adrián. Adrián, cuéntanos, o sea, vamos a conocerte un poco, ¿no? Vale. ¿Cómo has llegado a Crowme y cuál es tu expertise? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Qué estudiaste? Bueno, pues me he incorporado, como bien sabes, este año al equipo de Crowme a dar soporte en la parte técnica a todos los proyectos, primero que tenemos a nivel de autoconsumo, de fotovoltaica, y ahora con estos de almacenamiento que tenemos la oportunidad de desarrollar. Vengo de haber trabajado previamente en otros fondos de inversión en proyectos de autoconsumo industrial. Y bueno, mi formación es como ingeniero, es ingeniero en electrónica, estudié en Madrid, en la Politécnica. Después me especialicé con un máster en energías renovables y de ahí tuve pues eso, la oportunidad de ir cayendo en este tipo de empresas, en un momento en el que estaba el boom de toda la fotovoltaica. Y bueno, pues ahora que estamos en pleno, no sé si ya boom de la fotovoltaica, pero a los pies de la transformación o de ir añadiendo sistemas de almacenamiento para complementar esta tecnología, pues también al pie del cañón para dar este aporte. Desde luego nadie mejor que tú para hacerlo, o sea, tú lo conoces bien y estamos viéndolo. Si es que al final toda Europa, bueno, en general el mundo, pero sabemos bien el caso de Europa, está apostando muchísimo desde hace ya muchos años por todo lo que es las renovables, todo lo que es la energía. Lo sabemos nosotros y sobre todo lo sabes tú. Aquí me gustaría un poco, para que también la gente lo supiese, que explicase un poco el contexto europeo, ¿no? ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué se está luchando por las energías renovables? ¿Por qué son importantes realmente para nosotros? Pues bueno, al final los países de la Unión Europea, entre otros, pues tienen unos objetivos de descarbonización de sus economías, que entienden que son pilares básicos para el desarrollo durante los próximos años. Tienen unos objetivos pues a 2050, incluso previos, y se llevan ya muchos años desarrollando este tipo de tecnologías. Las motivaciones, entre otras, pues además de la conciencia social por el impacto ambiental que tienen pues otras tecnologías y otras partes de la industria, como lo hemos entendido hasta ahora, pues es también la dependencia que hay de fuentes que no las encontramos fácilmente en el resto de países europeos, pues como puede ser el gas natural, que son pues dependencias de países pues de otros lados del mundo, como puede Rusia, ser Argelia, ¿no? Por ejemplo, petróleo, en caso sobre todo del transporte. Y bueno, al final una forma de diversificar tu economía y ser un poco menos dependiente y tener más capacidad propia para gestionar vaivenes que pueden pasar a nivel económico o geopolítico, pues es aprovechar los recursos propios que tienes. O sea que Europa sí lo hace, ya no solo también por la descarbonización, por el impacto verde, sino también por ser autosuficientes y estar separados del resto del mundo. Ser una potencia energética, vamos a decirlo. Totalmente. Tiene esas dos partes fundamentalmente, una tercera en la que además Europa, entre otros países, siempre se ha vanagloriado de ir a la vanguardia tecnológica y por tanto
empezar también implica tener una industria más desarrollada que te puede permitir luego exportar ese modelo a otros lugares del mundo, ¿no? Eso es pues, una oportunidad también que da de desarrollo, pero fundamentalmente, por un lado la dependencia, por otro lado la parte más de conciencia. Vale, y esto lo tenemos en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros en España? Porque también aquí ha resonado, han habido políticas mejores, peores. Pues bueno, al final cada modelo tiene sus particularidades. Aquí en España, por ejemplo, la apuesta en un principio fue por la eólica, porque venía motivada de que ya había tecnología en Europa, en Alemania, en otros lugares más desarrollada. Y a partir de, bueno, pues de 2000 en adelante, el boom de la fotovoltaica, aquí muy impulsado por la tecnología, sobre todo de China, que fue capaz de empezar a hacer un desarrollo masivo de módulos fotovoltaicos, pues ha hecho que hayamos vivido en los últimos 5 años pues un auténtico boom a todos los niveles, instalaciones en suelo, instalaciones para autoconsumo en viviendas, para autoconsumo en fábricas, de cualquier tipo. Sí, o sea, yo creo que se ha potenciado mucho, y a ver, no, bueno, ¿quién lo vamos a decir sino nosotros también que se ha potenciado y que además tiene muchas ventajas? Que lejos de tener que no solo llenar un desierto de España de placas solares, que también es bueno, no tener por qué talar árboles sino meterlo en un desierto, sino que además hay muchísima capacidad energética, eso lo puedes decir tú mejor que yo, mucha capacidad poniendo para todo el tejido industrial, poniendo esas placas encima de industrias, utilizando esos tejados que no valen, que no están utilizados para absolutamente nada más que para cubrir la nave de la inclemencia del tiempo, y se puede utilizar para hacer más barata la energía y bueno, para la industria más barato y para el inversor que saque esa rentabilidad, que es lo que hacemos nosotros, pero... Exactamente, nosotros sobre todo en la parte en la que invertimos en esta parte de renovables, de fotovoltaica, es a nivel industrial. Al final lo que le estamos dando a los clientes, a los dueños de las fábricas, a los negocios, es la posibilidad de adquirir una energía local, para lo cual se ha desarrollado también una serie de normativa a nivel administrativo que favorece pues que exista en este tipo de instalaciones, pues con facilidades con mayores facilidades para verter a la red o para hacer los impuestos que se pagan para este tipo de instalaciones. Bueno, se han dado ciertas ventajas que han hecho pues que ahora prácticamente cualquier cubierta en un polígono industrial de cualquier parte de España pues cuente con módulos para el propio autoconsumo del centro. Es que es importante y creo que cada vez se va viendo más la necesidad de esto. Vale, pero eso nos mete un poco en el mercado español para que la gente también entendiese cómo está aquí, pero el nuevo proyecto no está aquí. El nuevo proyecto que hemos lanzado, que es el primero ahí, algo que nos enorgullece bastante, es el primero internacional, es en Alemania. ¿Cómo está? O sea, ¿por qué es Alemania? O sea, igual que en España, ¿qué ha pasado en Alemania para ser necesario este tipo de proyectos? Bueno, pues Alemania, primero de todo, que por lo que vamos a hacer este proyecto allí es porque tiene una normativa que se ha impulsado a lo largo de los últimos años muy favorecedora a este tipo de tecnología, ¿vale? Vamos a explicar un poco qué ha llevado a tener esa necesidad que ha impulsado con mucha más necesidad la generación de pues nuevas leyes y nuevos sistemas que lo permitan, ¿vale? Bueno, Alemania es la locomotora industrial y económica seguramente de Europa, ¿vale? Por tanto, es el país con más renovables, ¿no? No sé si es el país con más renovables, pero sí que a nivel tecnológico es punta de lanza en el sentido de que pues han tenido más desarrollos de equipos, de sistemas para su instalación, que luego se fabriquen en China o demás, pero mucha de la ingeniería ha venido de allí. Luego el tema está en Alemania en una serie de circunstancias que se han dado que han generado un caldo de cultivo ideal, ¿vale? A priori podríamos pensar que Alemania pues
no es el mejor sitio para tener instalaciones fotovoltaicas. No hará tanta luz como en España, ¿no? Exactamente. Aún así, bueno, aunque la comparativa con España no sea tan grande, al final es una tecnología, esa y la eólica, que durante las últimas décadas pues se ha hecho con un trozo del pastel de la generación del mix energético alemán muy, muy importante. La otra estaba apoyada por nucleares, por ciclos combinados que utilizan el gas natural para la generación y, bueno, otro tipo de tecnologías como pueden ser hidráulicas y demás. Me centro en estas últimas, no tanto en la hidráulica, que también podría ser renovable y demás, sino en la nuclear y en los ciclos combinados, porque incluso las centrales de carbón, porque han sufrido problemas diferentes, ¿vale? El carbón fue el primero que se intentó disminuir el impacto que tenía, porque al final de todas estas tecnologías, por un tema de poderes caloríficos y demás, es la que es más contaminante y menos eficiente. Por tanto, se fue relegando para otro tipo de actuaciones, o sea, generación, pero para cosas más puntuales. Y luego, a nivel político, se decidió que el desmantelamiento o la parada de las centrales nucleares que tenían en el país. Las centrales nucleares, pues, pueden tener problemas medioambientales, tienen muy mala prensa en líneas generales, y bueno, pues Alemania decidió llevar a cabo pues ese camino, lo que le supuso pues tener que modificar qué iban a hacer cuando esas nucleares dejaron de funcionar, y la apuesta fue el gas natural. El gas natural normalmente al centro de Europa llega a través de gasoductos desde Rusia, y se hizo una apuesta a que fuese esa la energía de respaldo para las energías renovables. El problema de las renovables es que las fuentes pues son el sol y el viento, y no disponemos de ellas a voluntad, sino que están pues cuando toca. De noche no hay sol. Correcto. Entonces tenemos que jugar con esa variabilidad. Se utilizan otras tecnologías como respaldo para cuando no tienes suficiente de estas otras fuentes. Se ha apuesto por los ciclos combinados de gas natural. Y en 2020 pues se inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, que llevó a un enfrentamiento directo entre pues todo el bloque europeo con Rusia, que era el principal, prácticamente único suministrador del gas natural, y por tanto al cortar ese grifo pues no tenías las nucleares porque las habías parado y las habías empezado a desmantelar, no tienes el gas natural proveniente de alguien o un país que ya no consideras un socio válido y un proveedor, y entonces te lo estás jugando todo a esas renovables, a hidráulicas y otros sistemas, más carbón, que sí que tienen carbón propio, pero que resulta que no te está dando toda la seguridad de suministro que te gustaría tener. Pues pueden haber fluctuaciones. Muchas. Has preparado durante un montón de décadas tus sistemas para que funcionen de una forma, y en poco tiempo la transformación que sufre por motivos diferentes es muy, muy grande, y tienes que empezar a ver cómo flexibilizar toda esa generación y todo ese mix energético. Y ahí es donde surge una oportunidad muy buena para los sistemas de almacenamiento. Al final, un sistema de almacenamiento, ¿vale? Un BESS, que al final es un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, lo que nos permite es un juego doble, que es cargar, es decir, ser un consumidor de energía en momentos determinados, cuando te interese, en líneas generales, cuando el precio de la energía es más barato, que suele serlo porque hay un excedente de producción, ¿vale? Ese excedente de producción pues se pueden dar, por ejemplo, en horas solares en primavera o en verano, pero bueno, se pueden dar por eólicas en horarios nocturnos y demás, cuando sopla más el viento en épocas de otoño, por ejemplo. Entonces, ese juego de cargo las baterías, es decir, soy un consumidor y por tanto ayudo al sistema a equilibrarse, y por otro lado entrego energía en otro momento cuando el sistema lo necesita, que normalmente pues
tiene unos precios que son más interesantes, son lo que hace que la batería a nivel tecnológico sea muy útil para el sistema y a nivel económico, financiero, de negocio, sea también muy interesante porque te permite hacer ese juego entre compro en momentos en los que la energía es barata, la guardo y se la doy al sistema cuando me es más beneficioso y además cuando lo demanda el sistema. Ahora hablaremos de cómo esto genera, revenue. Entonces, porque ahora nos centraremos bien en explicar esto, pero antes de entrar bien en cómo funciona la batería, o sea, esto se está dando ahora en Europa. Alemania lo ha dado hace poco, ¿sabes más o menos cuánto tiempo? Pues en España esto... Bueno, hay desarrollos también en España, pero bueno, están más atrás, ¿no? En el tiempo, realmente. Sí, o muy vinculados a operativa de red eléctrica o de las grandes distribuidoras que les interesa para gestión suya. Entonces, son grandes plantas, pero digamos que no es algo masivo, donde haya muchísimas oportunidades de negocio para otro tipo de actores. No es como lo que está haciendo Alemania, ¿no? Alemania, como al final Alemania está en esta situación tan particular, que digamos que puede que España lo esté o lo vaya a estar en los próximos meses, años, pero a lo mejor no lo está de una forma tan necesitada como lo está Alemania. Al final he contado un poco esta situación. Sí. Para dar la sensación de la necesidad imperiosa que tenía Alemania de generar una normativa que permitiese la llegada de esta tecnología, es decir, de ser muy flexible. Es que se necesitaba de alguna forma regular todas esas fuentes de energía. Claro, y a lo mejor un país como España o otros países de la Unión Europea, pero bueno, podemos hablar de otros países, que es decir, China está instalando mucho almacenamiento, lo están haciendo en Australia, en Estados Unidos, en muchos otros países, pero a lo mejor la necesidad que tienes pues te hace o no ser tan agresivo en la normativa o no dedicarle tantos esfuerzos, sino claro, que vaya saliendo pues de forma más normal, menos urgente. Vale, o sea, por eso realmente Alemania está luchando mucho por esta tecnología. Exactamente. Por meter el almacenamiento, claro, todo lo que se pueda dentro de su red. Porque tiene un problema que no es de mañana, es casi de ayer. Claro. O sea, bueno, muy interesante. Entonces, ahora vamos a esto, vale, es muy necesario. Que entonces, ¿qué son? O sea, realmente, vale, son baterías. Todo el mundo sabe lo que es una batería. Total, es como... O sea, creo que... No nos engañemos, no tiene tanta diferencia a la de un móvil. La tecnología es, vamos a decir, similar, o sea, de ion litio. Bueno, hay diferentes tecnologías, pero ferrofosfato, ¿no? Sí. Y más grandes, con mucha más capacidad energética, pero en esencia, lo mismo. Unos dispositivos que los vamos a enchufar a la red, lo vamos a cargar cuando nos viene bien y lo vamos a consumir para otros sistemas más adelante. O sea, eso. Son baterías que se instalan de forma estratégica en diferentes puntos. Nosotros, los que habéis estado atentos y nos seguís por otros sitios, sabéis que es en Stukenbrock en este caso, en Alemania. Es realmente donde lo demanda un poco la red, ¿no? El punto o... Eso es. Al final, Stukenbrock, que por la zona en la que está, esto es Renania del Norte, Westfalia, es uno de los Länder en Alemania, pues de la zona del Rin, con más actividad industrial, por tanto, es una zona muy muy poblada, una industria muy grande y bueno, pues es normal que surjan muchas más oportunidades de estas características en sitios así, con mucha influencia de la industria, por ejemplo. O sea, realmente donde realmente hay una gran demanda, que no es un pueblo porque hayan 100 casas de usuarios, sino porque realmente hay mucha industria, mucha maquinaria y se necesita ese consumo y se necesita esa regulación para que no haya ningún problema de red con esto, ¿no? Exactamente. Apagón como conocemos en España. Exactamente. Esto es una de las cosas más importantes a evitar, es justamente eso, que no corramos o no corra el sistema tantos riesgos al hacer pues estas transformaciones y tenga otros sistemas para flexibilizarse. Y puesto que se genera esta oportunidad, pues hay oportunidad para que entremos. No es una oportunidad única y exclusiva, quiero decir. Esto en Alemania es una cosa que se está haciendo
a muchos niveles, con instalaciones muchísimo más grandes que estas, pero también con instalaciones de este tamaño, que son bastante grandes, pero que se pueden tener en zonas mucho más locales. Y esta es una oportunidad, y habrá más. Y si tenemos la oportunidad, estaremos nosotros ahí, vamos a estar ahí. ¿Y cómo funcionan? O sea, vale, aparte, obviamente, de almacenar energía, ¿cómo funcionan realmente las baterías? ¿Cuáles esos modelos de revenue? ¿Cómo genera esto entendimiento y cómo funciona técnicamente? Así que entendamos todos en lo que invertimos, claro. Pues vamos, mira, la parte técnica es bastante sencillo, ¿vale? Estos sistemas son vamos a decir, de conexión directa a red, ¿vale? No están vinculadas a un sistema fotovoltaico, como se hace normalmente en las viviendas, ¿vale? Sino que lo que se hace es, pues en determinados puntos de la red de distribución de Alemania, se busca un punto de suministro, se conecta y se hace este proyecto. Este proyecto consiste en poner una serie de celdas de baterías, ¿vale? Se colocan en racks grandes, como si fueran, pues como son los centros de transformación o cualquier equipo por el estilo. Y lo que se hace es, ya digo, completamente aislados, aislados en el sentido de que no hay otra tecnología que la acompañe. Simplemente se ponen en esa zona, se instalan los sistemas de almacenamiento y al lado los sistemas de los inversores, bueno, o los transformadores de energía. Las baterías tenemos que tener en cuenta que almacenan la energía en corriente continua. Nosotros, nuestro consumo y la distribución se hace en corriente alterna. Entonces lo que hacemos con estos convertidores es, por un lado, cuando cargamos la batería, transformar esa energía de corriente alterna a corriente continua. La almacenamos en corriente continua. Y cuando la queremos extraer, la sacamos de corriente continua. Este equipo de vuelta lo vuelve a convertir, esta vez en corriente alterna, y lo permite volcar a la red. Okay. ¿Vale? Entonces está compuesto fundamentalmente por el sistema de almacenamiento, un sistema convertidor y luego un transformador, ¿vale? Esto sí que no tiene ningún misterio. Nos pone simplemente la tensión de la salida que tienen los equipos a la de la red de suministro. En este caso nos conectamos en media tensión en 10 kilovoltios. Okay. Vale, entonces, ¿esto cómo nos produce a nosotros beneficio? Claro. Porque, vale. Hemos ido a la parte técnica. Sí, sí. Exactamente. Así funciona. Así funciona a nivel técnico. ¿Dónde está, digamos, el truco, la complejidad? Porque esto es interesante, claro. Claro, la complejidad está en que para que nos sea interesante y sea interesante el desarrollo de este tipo de proyectos, tenemos que saber en qué momentos queremos comprar y en qué momentos queremos vender. Okay. ¿No? A cualquiera que haga esto en temas de bolsa o cualquier otra trading, le sonará. Es literalmente lo mismo. Bueno, esto es trading, pero en unos mercados que son los mercados eléctricos, ¿vale? Que tienen todos los sistemas, ¿vale? Vamos a comentar el alemán, pero en realidad a nivel europeo están prácticamente armonizados, ¿vale? Hay muchas interconexiones, aunque en España tengamos alguna menos, pero los mercados más o menos funcionan todos igual, ¿vale? Unos van llegando antes, otros después, pero van haciendo lo mismo. Entonces, los mercados eléctricos son la forma en la que tenemos de hacer la compra y venta de energía entre los sujetos que la generan y por tanto la quieren vender y los sujetos que la compramos, todos los consumidores. ¿Vale? Existen muchísimos mercados. El más conocido normalmente es lo que hablamos es el mercado diario. Este mercado diario es un mercado que se compone actualmente de 24 tramos correspondiente a cada una de las horas del día y que el día previo se juntan esos consumidores y esos productores para hacer sus propuestas, se cruzan y cuando llega al punto de casación pues se determina cuál es el precio para cada una de esas horas del día en la que se vende. Digo ahora 24 horas porque como digo, estos mercados están en evolución y, por ejemplo, en septiembre ahora de 2025, no sé si el último día de septiembre o el 1 de octubre, en vez de ser este mercado horario, va a pasar a ser cuarto horario. Entonces, en vez de 24 tramos, vamos a tener 96. Hostia puta. Bueno, se complica
la operativa, pero también permite la flexibilidad de la demanda y de la oferta. Pues lo que hemos dicho, al final tenemos estos sistemas fotovoltaicos o eólicos, ¿vale? Que tienen muchas más fluctuaciones por razones meteorológicas. Antes era un poco más sencillo, ¿vale? En el sentido de que alguien que generaba, un productor, sabía cuánto le había costado su materia prima, sabía cuáles eran sus gastos operativos y a cuánto lo quería vender para sacar su margen, su beneficio, y por tanto decía, oye, pues yo oferto así, así y así, ¿vale? Ahora el problema que tiene la producción con renovables es que no funcionamos exactamente así, sino que tenemos, pues, de repente deja de soplar el viento, tenemos una nube, se acaba el día, empieza el día, hay muchas más variables. Entonces, el hacer más tramos permite hacer más ofertas. Es decir, si yo sé que amanece a y cuarto, pues a lo mejor a las 7 y cuarto, pues a lo mejor a las 7 en punto no oferto o no oferto tanto. Y permite ser mucho más gradual. Okay. O sea, va a ayudar a la flexibilidad. Se complica. No sé qué pasa en España, que ya vamos un poco retrasados con todo este tema. Pero bueno, eso realmente ayuda al sistema. Vale, entonces, por un lado, las baterías nos ayudan nos generan beneficio con compra barata y venta cara. Básicamente, sobre todo eso en lo que viene siendo lo que llamaremos lo que se llama el mercado diario y los mercados intradiarios, que te permiten hacer ajustes más finos, ¿vale? Pues a menos tiempo. ¿Y ese es el modelo de revenue más grande que tienen las baterías? Digamos que es el más sencillo, ¿vale? Okay. El primero. ¿Vale? Luego hay otro tipo de mercados en los que se opera, ¿vale? Además de esto están los mercados de ajuste, los mercados de balances, hay mercados continuos, ¿vale? Que lo que te permiten ya no es solo el ofrecer, comprar o vender energía en un momento determinado, compitiendo con todos los demás, sino dar ajustes. Es decir, que si alguien ha vendido o se había comprometido a generar determinada cantidad de energía a una hora del día y por el motivo que sea, pues ha habido un cambio en sus previsiones climatológicas, ¿vale? Pues tiene la oportunidad de ir a estos mercados e ir haciendo ajustes, ¿vale? Entonces le da flexibilidad. Y luego hay mercados de ajuste que son mucho más cortoplacistas, que son a minutos, segundos, y que lo que van haciendo es regulación de parámetros de calidad de la red. Es decir, no todo es la cantidad de energía que se da, sino que además esa cantidad de energía se tiene que dar con unos parámetros de calidad que nos permita a los consumidores utilizarlo con seguridad. Es decir, que nuestros dispositivos eléctricos funcionen y funcionen bien, sin que se estropeen. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Bueno, pues podría pasar el apagón, por decirlo de una manera, ¿no? Si esos parámetros por diferentes casuísticas se modifican, los equipos que nosotros ponemos en subestaciones, pero también en nuestras propias casas, lo que hacen es que si ven esos fallos, se protegen para, pues, no estropearse, para, qué sé yo, no producir que pues alguien se electrocute, ¿no? En caso de nuestros aparatos, pero vamos, por temas de seguridad, ¿vale? Entonces, hay que dar una calidad, o sea, una cantidad de energía que sea suficiente para que si encendemos la luz nos llegue y tengamos todos nuestros equipos cuando los queremos encender y que lo haga con una calidad determinada, ¿vale? Y todo eso son mercados, se regula mediante mercados, ¿vale? Tanto la cantidad de energía como esa regulación, pues, de tensión, de frecuencia, ¿vale? Que se hace. Todo esto la batería nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces, el juego está en qué podemos sacar más provecho de la energía que hemos almacenado, ¿vale? Si nos aprovechamos de una energía que el mercado la ofrece muy barata, porque hay un exceso, la opción podría ser: no hay baterías, no se aprovecha, se pierde y fin. Claro, el problema de no tener baterías es que todo lo que se produce con renovables es un exceso que no se utiliza. No se puede, exactamente, pero eso con baterías y con dinero perdido. El sistema funciona que todo lo que se tenga que consumir, o sea, solo se produce la cantidad que se consume, tiene que estar equilibrado. Eso es una máxima. La batería te da
sensación de que puedes ese exceso aprovecharlo. En realidad lo estás consumiendo igualmente. Lo que pasa es que lo estás consumiendo y guardándolo para más adelante, ¿vale? Pues eso nos da esa realmente flexibilidad. Las baterías están metiendo un consumidor más en la red, un consumidor fuerte, sí, que absorbe bastante para que haya una regulación, una estabilidad. Correcto, exactamente. Entonces esos excesos los permite utilizar y luego te permite, ya te digo, participar en mercados en los que tú puedes decidir, oye, ¿y si vendo a esta hora del día mi energía? Pero a lo mejor digo, oye, pero hay un mercado más lucrativo, o prefiero una parte, guardármela para un mercado más lucrativo, que es ofrecerle al sistema la capacidad de que si me necesita, le voy a dar energía. Me comprometo a eso. Y eso son una serie de mercados, son mercados de capacidad y que simplemente por el hecho de estar disponible para dárselo, te pagan, y si luego además entregas energía finalmente porque te necesitan, pues también. Y puedes pensar, ostras, ¿y si no das energía, por qué te pagan? Bueno, pues porque he dejado de darla en otro momento para darle flexibilidad al sistema, para decirle, si me necesitas, yo me guardo una parte o te doy una herramienta más para que la utilices. Si luego no la utilizas y yo no la he vendido en otro momento, no tendría ninguna motivación para participar en ese mercado, ¿vale? Entonces, todo esto son mercados que nos permiten jugar, y todo ese juego lo tiene que hacer, se tiene que hacer con empresas especializadas que conozcan perfectamente cómo es el mercado alemán, que es muy parecido al español, como te digo, en el sentido de que están armonizados, pero por muy parecidos que sean, pues son un poco diferentes. Este es el papel del optimizador, ¿no? Exactamente, sí, del operador del mercado, ¿vale? Que para nosotros va a ser una empresa que nos va a ayudar. Al final, Pablo, no vamos a ser ni tú ni yo los que estemos todos los días mirando cuáles son las señales del mercado. Vamos a hablar con una empresa especializada en el mercado eléctrico alemán, que va a ser la que haga la gestión de nuestra batería, la que va a decir, estas son las señales de compra, estas son las señales de tal, y que las va a ir adecuando, porque no es lo mismo hacerlo un domingo que hacerlo un lunes, no es lo mismo hacerlo en verano que hacerlo en invierno. Claro, al final ellos se dedican a eso. Exactamente, y van actualizándolo. Nuestra confianza está en buscar un proveedor con el que sintamos esa confianza y que sea capaz de adaptarse a las distintas circunstancias que vayan surgiendo en Alemania. Un invierno frío, un verano seco o cualquier otra casuística. Claro, y esta persona es la que se encarga de todos estos modelos de revenue, optimizarlo lo suficiente como para generar el máximo posible, ¿no? Correcto. Por eso las baterías son un poco flexibles, ¿no? Podemos ser un poco conservadores con los números, pero sí que es cierto que puede generar más por lo que tú dices. De repente hay un invierno que no sé qué, ha habido más condiciones, ha habido más exceso, lo que sea. Por supuesto. Y eso puede generar muchísimo más revenue. Es el encargado de que todos estos modelos que has enlistado tengan cabida en un modelo de inversión. Todo esto es lo que se canaliza al final entre una cosa, un tipo de contrato, otro tipo de contrato, otro tipo de mercado, tal, al final acaba en un resumen de números, que es lo que te genera a ti como inversor la rentabilidad. Correcto, por eso somos una serie de actores diferentes los que participamos. Uno vamos a ser nosotros como promotores del proyecto, los que vamos a hacer a que se pueda llevar a cabo esta actuación, este desarrollo. Vamos a tener un actor que va a ser el que se encargue de hacer esa operación con el mercado. Vamos a trabajar con ingenierías locales especializadas en hacer proyectos en Alemania para las tramitaciones de toda la normativa que hagan falta, y una última pata pues son toda nuestra comunidad que quiera participar en estos proyectos y a los que pues tendemos la mano para que podamos hacer realidad este tipo de desarrollos, participen y por tanto participen con todo lo que implica, que es esta parte de invertir y por tanto de los beneficios que esperamos conseguir. Claro, y que puedan, ya sabemos cuáles son los beneficios conservadores, ya los tenemos, y que además pues eso, que pueden ser mucho mayores si el clima y la generación nos lo permiten. Desde luego, es interesante. Creo que con esto queda explicado por qué es tan necesario, por qué es Alemania realmente el sitio, el place to be para poner o para empezar este tipo de proyectos. Obviamente, como has dicho, hay muchos países que ya lo están haciendo, pero en este caso por las empresas que tenemos, o
sea, con nosotros, estos partners, está claro que uno de esos es Alemania. Y Alemania es súper interesante por este tipo de cómo están potenciando estas baterías, este tipo de proyectos, y es súper interesante para los inversores. Creo que ha quedado claro. Ha quedado claro, ¿no? Yo creo que me ha quedado claro, así que creo que súper interesante. Yo creo que si surgen dudas o lo que sea, nos lo podéis poner en los comentarios, y si no... Y si Adrián no contesta, pues lo traemos otra vez al podcast y que nos lo explique todas las dudas. Vamos a hacer una mini sesión de 5 o 10 minutos con todas las preguntas que puedan surgir. Y nada, yo aquí para cerrar un poco, Adrián, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a absolutamente todo el mundo, a ver qué nos responde. Y es que, bueno, si yo te diera, Adrián, un maletín con 100.000 euros, wow, ¿dónde los inviertes? ¿Dónde los invierto? Bueno, está aquello, ¿no? De hay que diversificar. Por supuesto. Por supuesto. Pero puedes hacer lo que quieras. De que comprar un coche, haz lo que tú quieras. No, claramente no me compro un coche. No sería, y de menos por esa cantidad. Sinceramente, no metería obviamente todo en una esta, pero si se quiere meter en cosas que en oportunidades o en inversiones que contribuyan también al bienestar, ¿no? social o el desarrollo, por ejemplo, de nuestras regiones, de nuestro país y demás. Yo creo que tiene dos partes muy buenas, ¿no? Una es que obviamente queremos que ese dinero sirva para algo, no tenerlo apalancado sin más. Y a mí me gusta esa parte un poco más social también, de decir, oye, creo que estamos aportando en proyectos en los que estamos mejorando todo lo que nos rodea, lo que el día de mañana nos va a dar trabajo también a nosotros, a nuestros amigos, a nuestra familia y demás. Entonces hay que apostar un poco también por... Así que, ¿invertirías cuánto? ¿Dónde? Todo al rojo, ¿no? Todo al rojo, ¿tú sabrás? No lo sé, no soy un gran especialista, pero sé que una parte En impacto, ¿no? Sí. En algo de energía. Sí, en cosas tú además conoces bien el sector, si no apostas claro, por este sector. Lo conozco, sé que funciona, oye, si tenemos oportunidad, es que no siempre hay oportunidad, ¿sabes? De entrar en determinados círculos. Entonces, sí. Bueno, me quedo... No todo. Una parte me tengo que comprar una casa, así que... Vale. También una parte para la entrada y otra parte para Crowme. Me parece bien. No has dicho Crowme, pero yo me lo apropio, ya que no te mojas. Que se quede en el equipo. Por supuesto, siempre. He dicho que hay que contribuir en lo local. Muy bien. Pues nada, yo creo que ha quedado muy claro eso. Si quieren cualquier pregunta, lo dejarán. Y como tú muchas veces estás por aquí, porque Adri siempre está, para que no lo sepa, pues está en los proyectos, va visitando diferentes instalaciones, que para eso está en el equipo y es el experto. Entonces, si en algún momento hay alguna pregunta, algunas dudas y se acumulan, podemos hacer una segunda sesión explicando que Adrián esté contestándolas y sin ningún problema. Así que muchas gracias, Adri, por estar aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ti y cuando queráis, pues puedo volver. Perfecto. Si resulta interesante. Siempre estás invitado a contarlo. Muy bien. Muchas gracias.